Buenos días, hermanos. Bueno, ¿sí se escucha bien atrás? ¿Los que están atrás escuchan bien? Bueno, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Y vamos a dar lectura en el versículo 37, 38 y 39. Dice versículo 37: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué pasajes, qué versículos tan importantes? Son aquellos versículos emblemáticos que la palabra nos los deja muy marcados y muy sellados, y que todos aquellos que conocemos o estamos en el ambiente religioso, son versículos que tenemos muy grabados. Como por ejemplo: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Son versículos que quedan muy grabados porque algunos de ellos, o algunos de los que estamos aquí presentes, o muchas personas que han creído en el Evangelio, esas verdades han venido a ser fundamental en su vida. Ha traído una verdad, ha traído una revelación de la palabra, ha traído salvación incluso con estos versículos. Y este es uno de los versículos que realmente el Señor Jesús está haciendo ahí una invitación, no tan solo a aquellas personas, sino que ese llamado es hasta que Él venga. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos de los que estamos hoy presentes venimos con esa sed de Dios? Pero ¿cuántos venimos el día de hoy por costumbre? Porque sabemos que es día de descanso, porque nuestros padres nos inculcaron alguna vez la palabra, nos instruyeron en los consejos de las Escrituras, y nuestros padres nos enseñaron, nos dijeron que es bueno buscar a Dios. Y por esa razón usted lo busca, y por esa razón usted viene a la iglesia, y quizá viene por una sola costumbre, porque quizá cree usted que el venir a la iglesia, el venir a un grupo religioso, eso le va a ayudar a mejorar su vida. Pero puede haber otro grupo de personas que quizá el día de hoy está aquí presente porque alguien te hizo una invitación, porque alguien te ha estado insistiendo que busques a Dios, porque quizá alguien te ha estado invitando constantemente que vengas, y es la razón por la cual estás hoy. Pero de cualquier grupo que estemos, yo quiero decirle que el día de hoy no es casualidad que usted esté acá. Porque dice la palabra que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, si usted está acá hoy en esta mañana, es porque Dios hoy le está haciendo y le quiere hacer esa invitación a usted. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vamos a empezar. Dice en el versículo 37. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios: Padre, ayúdanos hoy a exponer tu palabra. Padre, hoy en este lugar hay más de 100 personas, no sé cuántas haya, Señor. Hoy vamos a exponer tu palabra y tú nos estás haciendo esa invitación: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Señor, hoy por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra, tú hagas ver esa necesidad en cada corazón que no te ha conocido. Que el corazón de ellos está sediento, está necesitado. Y hoy puedan mirar su necesidad, Señor, y puedan clamar a aquel que puede saciar nuestras vidas, que eres tú, Señor Jesús. Tu palabra siempre ha sido suficiente para cualquier momento, para cualquier circunstancia. Padre, hoy deseamos que tu palabra alumbre nuestro entendimiento. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, el versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué fiesta se celebraba o de qué fiesta está hablando cuando dice que el Señor Jesús en el último día de la fiesta? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué fiesta era? Era la fiesta de los tabernáculos. ¿Dónde lo podemos ver? En el capítulo 7, versículo 2, dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Era una fiesta que duraba 7 días y había un día más que era el octavo. En esos 7 días se hacían muchas cosas, muchas costumbres, muchas cosas que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Vamos a ver algunos versículos. Considero que es importante que tengamos un poquito de claridad. ¿Qué se hacía en esas fiestas y cómo es que Dios había establecido esas fiestas? Pero tenían un propósito. Tenían un propósito que hablaban acerca y eran profecías acerca del Señor Jesús, que Él vendría y Él haría todo lo que se había establecido antes. Ahora, ya vimos que en el versículo 2 habla de que era la fiesta de los tabernáculos, pero en el versículo 14 de ese mismo capítulo dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. El Señor Jesús, a la mitad de la fiesta, Él subió a esa fiesta. Y empezó a enseñar la palabra, empezó a enseñar las escrituras, de tal manera que la enseñanza que nos dieron la semana pasada, nuestro hermano Alejandro nos transmitía por medio de la palabra, que cómo es que los doctores de la ley, los fariseos, los escribas, la élite religiosa más prominente de aquel entonces, se admiraba de cómo el Señor Jesucristo daba respuestas a las preguntas que ellos hacían. Y el Señor Jesús exponía la palabra, exponía el evangelio. Él decía que Él no venía de su propia voluntad, sino que Él venía a hacer la voluntad del Padre. Y aquel grupo de personas se maravillaba al escuchar las enseñanzas del Señor Jesucristo. Entonces ya vimos que es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos como Dios lo había establecido. Vamos a Levítico 23, del versículo 33 al 36. Levítico 23, capítulo 23, versículo 33 al 36. Hermanos, si nos ayudan a poner por favor los versículos, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día, es lo que le decía yo, que la fiesta era 7 días, pero había un día más. Ahí donde dice: 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Ojo, yo quiero que tenga usted presente que dice ofrenda encendida a Jehová es fiesta.
En una fiesta no puede haber tristeza, ¿estamos de acuerdo? Cuando se casa el novio con la novia, ¿qué hay? Es una fiesta. Hay alegría, hay gozo porque están emprendiendo una nueva vida, van a entrar a una etapa nueva, diferente a sus vidas. Y todos los invitados nos acercamos con ellos y los abrazamos y los felicitamos y les decimos: Dios te bendiga, Dios te dé sabiduría, la vida que vas a emprender, y te gozas con ellos y te alegras con ellos. ¿Por qué? Porque es una fiesta, es alegría, es gozo. Entonces esa fiesta era de alegría. La celebración de la fiesta consistía en habitar en tiendas o tabernáculos. El propósito era que ellos nunca olvidaran cómo Dios los sacó de Egipto. Uno de los propósitos de esa fiesta era que ellos tuvieran presente constantemente cómo es que Dios los había sacado de la tierra de Egipto y los había hecho caminar por el desierto, y habitaron en tiendas, en tabernáculos, para que ellos tuvieran esa claridad y que no se les olvidara el poder de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios. Ese era uno de los propósitos, que el pueblo de Israel jamás olvidara cómo Dios había tenido misericordia de ellos y cómo es que ellos iban a habitar en esas tiendas y Dios iba a estar en medio de ellos. En el capítulo 23, versículo 42 y 43. ¿Nos pones el versículo 42, hermano? Dice: en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces vayamos viendo cuál era el propósito de esa fiesta. Cada vez que se celebraba, tenían que hacer tiendas para que los padres habitaran en esas tiendas y constantemente recordaran cómo Dios había tenido misericordia de ellos. Y cuando sus hijos le preguntaran a sus padres: Padre, ¿por qué hacen esto? Entonces los padres tenían el deber y la obligación de explicarle a sus hijos cuál era la razón por la cual hacían eso, para recordar cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo Dios había mostrado su poder y cómo Dios los había sacado de la esclavitud. Amén, hermanos. Ok, la esencia del propósito de Dios, si nos llevas a Éxodo 25, 8, por favor. ¿Cuál era la esencia? ¿Cuál era el propósito de esa fiesta? Éxodo 25, versículo 8. Dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El propósito de Dios es que los hombres, que el pueblo de Israel entendieran que Dios iba a habitar con ellos. Esa era la esencia de esa fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Que ellos tuvieran claridad que eso era solamente sombra y figura de lo que vendría más adelante. La esencia del propósito de Dios era Él que iba a habitar en medio de nosotros. Eso lo podemos ver, hermanos, desde Génesis, como Dios desde el principio, con el primer hombre creado, Él deseaba tener una comunión, un compañerismo, pero desafortunadamente el hombre decidió hacer cosas que no debió haber hecho y se perdió. Pero bueno, Dios estableció un plan. ¿Para qué? Para volver, lo que decía el Señor Jesucristo en los evangelios, que Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió, hermano? Se perdió esa relación, esa comunión con el Dios eterno, el Todopoderoso. El hombre podía hablar cara a cara con Dios, pero por el pecado fue necesario que el hombre fuera puesto en otro lugar donde había sido puesto antes por el pecado. Pero Dios estableció un plan. ¿Para qué? Para que nuevamente el hombre pudiera tener esa comunión, esa cercanía con Dios, pudiera relacionarse con Dios. Ok,
Entonces, algo muy breve, vemos cuál era el significado de esa fiesta. Había alegría, había gozo, no había tristeza, no había llanto. Cuando el Señor Jesús, volvamos nuevamente ahora sí a Juan, te di brevemente una de cuál era el significado o qué se hacía en esas fiestas, en la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ya habían pasado 7 días, porque el versículo dice, en el último y gran día de la fiesta. O sea que en el octavo día, en aquella fiesta iba a haber mucho regocijo, mucha alegría. El octavo día siempre en la palabra de Dios vemos que siempre es el inicio de algo nuevo. Por ejemplo, cuando el Antiguo Testamento nos habla acerca de aquellas personas que tenían que circuncidarse, en el momento que ellos se circuncidaban, indicaba una señal que era una vida nueva. Empezaba algo diferente. Es como la palabra y el apóstol nos habla en las cartas, que ahora nosotros que hemos creído en el Evangelio somos ¿qué? Circuncidados ¿dónde? En el corazón, ¿verdad? En el corazón, y entonces empieza una vida nueva, empieza algo nuevo. Entonces, cuando acá dice la palabra en el último y gran día de la fiesta, estamos hablando que el pueblo de Dios estaba celebrando la fiesta. Ya habían transcurrido 7 días y estaban en el último día, donde había toda la semana o todos los días había regocijo, había alegría, pero ese día en especial había más regocijo, porque iba a empezar otra época diferente, otro tiempo nuevo. Y por eso el Señor Jesús, dice la Escritura, en el último y gran día de la fiesta. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué el Señor Jesús no subió al segundo día, al tercer día? Es cierto, dice la palabra que Él subió a la mitad de la fiesta y enseñaba. Pero ¿por qué a la mitad de la fiesta, cuando todo estaba en alegría, cuando todos estaban haciendo las cosas, por qué el Señor Jesús no hizo esta declaración? Sino que dice que en el último y gran día de la fiesta. Ahora, es importante, hermanos, eso es lo que Dios había establecido. Pero según la historia habla que los hombres, acuérdense ustedes que los fariseos, los escribas, el pueblo de Dios, los líderes, habían transformado la ley de Dios y la habían acomodado a su manera. Ellos habían cambiado muchos estatutos y ellos habían puesto otros estatutos y otros mandamientos porque ellos consideraban que así era, de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a lo que ellos creían que eso convenía y lo establecían. Según la historia narra que dice que uno de los ritos y las costumbres que hacía el sacerdote en el último día, que iba cerca de la fuente de Siloé y agarraba un cántaro y lo llenaba, iba y rociaba al altar y daba vueltas. Y cuando veían al sacerdote que caminaba con el cántaro en el agua, dice que la gente gritaba, la gente se emocionaba, la gente gritaba de alegría. Y dicen que uno de los versículos que ellos citaban en esa fiesta es un versículo en Isaías. Si vamos a Isaías, por favor. Isaías, capítulo 12, versículo 3. Isaías, capítulo 12, versículo 3. Dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Y otro de los salmos que ellos cantaban es el Salmo 118. Si nos los pones, hermano, Salmo 118. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El que sigue, hermano. Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Diga ahora a los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la
angustia invoqué a Yah y me respondió Jad, poniéndome en lugar espacioso. El 6, hermano. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y sigamos leyendo el Salmo 118, y ese es el Salmo, las palabras que ellos pronunciaban. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y ahora, esa parte de que el sacerdote iba a la fuente de Siloé y llenaba su cántaro y rociaba, eso no estaba establecido. Dios no estableció eso, ni le dio esas ordenanzas a Moisés que hicieran en ese día, en esa fiesta. No se las dio, fue algo que ellos consideraron que era agradable, consideraron que era bueno. Entonces, volvamos a Juan otra vez, por favor. Juan, estamos en el capítulo 7. Imagínese cómo esas personas, en esa alegría, en ese gozo, esperando al Mesías. Sacaremos aguas de salvación. ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué le estaban pidiendo a Dios? Envíanos al Mesías. Deseamos al Mesías. Queremos al Mesías. Ya que venga. Y en ese momento, el Señor Jesús, dice la Escritura que ¿qué hizo? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Hermano, ahora es importante que cuando un rabí daba una enseñanza, nunca lo hacía parado, siempre estaba sentado. Pero en este momento, imagínese, no llegaban 100 personas a esa fiesta. ¿Cuántas personas cree usted que llegaban? 1,000, 2,000, 3,000, no sabemos cuántas. El historiador Josefo narra que dice que cuando eran esas fiestas, cerca de 2,5 millones de personas llegaban a esas fiestas. Una gran multitud. Imagínese la maravilla, imagínese el ruido, imagínese cuando el sacerdote pasaba, llevaba el agua, empezaban las coristas, empezaban el shofar a cantar, a entonar los cánticos, a entonar lo que ellos cantaban. Imagínese todo lo que se escuchaba. Y en medio de todo eso, el Señor Jesús se pone en pie. Y dice esas palabras, como está acá escrito. En el último y grande día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué les estaba diciendo el Señor Jesús? Eso es lo que ustedes están pidiéndole al Padre, a Dios. Acá está enfrente de ustedes. Yo soy el Mesías enviado. Yo soy el que voy a perdonar sus pecados. Yo voy a ser el que va a saciar sus almas sedientas. En el último y gran día iba a haber un comienzo nuevo. Pero ellos, cegados en su religiosidad, cegados en sus pensamientos, cegados en su manera de pensar, ellos habían establecido su propia ley, sus propios principios, y eso no dejaba ver a quien tenían enfrente de él. Al Mesías, al que realmente iba a perdonarlos, al que realmente los iba a llevar hacia esa eternidad, para el cual fue enviado, para darles vida eterna. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjese cómo el Señor Jesús, de una manera clara y directa, Él se señala a sí mismo y dice, venga a mí y beba. En pocas palabras, lo que el Señor Jesús les está diciendo, no tan solo a ellos, sino a nosotros mismos, a la generación que venga y que venga, que el único que puede saciar esa sed que tiene todo ser humano es solamente Él, Jesús. No hay nadie que te puede saciar.
No es un grupo religioso, no es un grupo de personas, no son psicólogos, no son ideas, no son ideologías. No hay nada que pueda darte vida eterna, no hay nada que pueda saciar esa sed que tú tienes. Solamente Cristo Jesús, solamente el Mesías, el que fue enviado para darnos vida y vida eterna. El Señor Jesús, Él sabía que en el último día de la fiesta era un nuevo comienzo. Y lo que el Señor le estaba diciendo: tienes la oportunidad de tener un nuevo comienzo en tu vida. Tienes la oportunidad de dejar la religiosidad. Tienes la oportunidad de dejar tu vida pasada. Yo he sido enviado para traer libertad a los cautivos. Lo que dice en Lucas, vayamos a Lucas, hermanos. En Lucas 4, versículo 18, el Señor Jesús hablando y diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor les está diciendo: hay un nuevo comienzo, tienes la oportunidad. Tienes la oportunidad de empezar una nueva vida. Es cierto, esas fiestas fueron establecidas, sí, pero yo soy el propósito. Mi Padre me ha enviado el día de hoy. Por eso dice la palabra en el Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra habitar quiere decir tabernáculo. Él fue el tabernáculo del Dios mismo. Y mostró su gloria y mostró su poder. Pero ellos estaban cegados. ¿Cuál era el requisito para que ellos pudieran disfrutar y su sed pudiera ser saciada? ¿Cuál era el requisito? Que dice la palabra que el Espíritu del Señor estaba sobre él y fue enviado y fue ungido para pregonar, para traer libertad. Volvamos a Juan capítulo 7. Algo que ellos, a través de todo el tiempo de la palabra, nos deja ver que tuvieron esa gran dificultad. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, no como tú lo piensas, no como tú lo consideras, no como que incluso te han enseñado o como es tu costumbre. El Señor Jesús le estaba diciendo a ese grupo de personas, a su pueblo amado, querido, apreciado, le estaba diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, como el Padre lo había establecido, como el Padre había ordenado, que el Mesías sería enviado y traería libertad. Y entonces sería un comienzo nuevo, una vida diferente. Todos nosotros tenemos la oportunidad de tener una vida diferente. Todos. Si usted está sentado el día de hoy y no ha disfrutado de esa vida diferente, es porque usted no ha querido. Es porque usted ha abrazado su manera de vivir, usted ha abrazado su manera de conducta y no quiere usted creer en el Señor Jesús. Porque creer en el Señor Jesús no tan solo es venir a un grupo como este. Creer en Jesús no tan solo es agarrar la Biblia y leer. Creer en Jesús es someterse a su autoridad, acatar sus enseñanzas, guardar sus mandamientos. Eso es creer en el Señor Jesús. Y ese era el problema de los religiosos, de ese grupo de personas que estaban tan acostumbrados a su manera de vivir, que no estaban dispuestos a dejar su pasada manera de vivir. Estaban tan arraigados, estaban tan esclavizados. Por eso el Señor Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Usted está esclavo en el pecado, no puede usted dejarlo. Mire, no necesita usted ser una persona drogadicta o una persona que esté usted allá afuera tirada por el alcohol, o sea usted una persona que esté allá en los lugares donde las personas se ponen a vender su cuerpo. No es necesario que usted esté en una condición así para decir: yo no soy tan mala.
yo no necesito ayuda, no. Dice la palabra de Dios en Romanos que no hay justo ni aun alguno, todos se desviaron, todos hicieron lo malo, todos. Pero ¿sabe por qué usted no puede disfrutar de lo que Cristo da? Es porque ama usted su manera de vivir. ¿Quiere usted vivir así, de esa manera? ¿No quiere usted tomar esa decisión radical de decir: yo sigo al Señor Jesús? Yo hago a un lado mis costumbres, mis ideas, mis pensamientos, y ahora mi idea, mi pensamiento va a ser la palabra. Ahora mi consejo, la instrucción va a ser la Escritura. Ahora a quien voy a obedecer va a ser a Dios, conforme la palabra marca. Ese era el gran problema que tenían los fariseos. Personas muy conocedoras de la palabra de Dios, pero ellos habían cambiado la Escritura. Y ellos la habían enseñado así a las generaciones. Y las enseñaban así al pueblo. Entonces el Señor Jesús viene, y en el último gran día de la fiesta, en aquel día donde había gozo, donde había alegría, el Señor Jesús está diciendo: ya no hay necesidad que estés en esa condición. Ya no hay necesidad. Yo estoy aquí delante de ti y yo te estoy haciendo esa invitación. ¿Tienes sed? Vengan a mí y beban. Beban. El Señor Jesús hace una invitación y la hace de una manera: si alguno tiene sed. ¿Qué nos da a entender? Que es una invitación muy personal a cada quien. ¿Tiene usted sed del Señor Jesús? Dice la palabra en el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cómo iban a correr? Como dice la palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos. No una fuentecita así escasa, no. Ríos iban a fluir. Y mira que el Señor Jesús no era alarmista o no decía cosas por decirlas, no. Lo que el Señor Jesús decía, eso era real y era verdadero. Ríos de agua viva. ¿Cómo lo podemos ver con un ejemplo muy sencillo, hermanos, y muy claro a través de la palabra de Dios? Cuando el Señor Jesús partió a los cielos y viene el Espíritu Santo, y aquellas personas creen, sus discípulos, y son llenos del Espíritu Santo, ¿qué sucede cuando el apóstol Pablo predica su primera predicación? ¿Qué fluye en la vida de Pedro? Ríos, ríos que dan vida. La palabra, el evangelio. Y la gente viene y bebe y bebe y bebe. Y viene la salvación para honra y gloria del Dios eterno. Vemos ahí ejemplos claros. Esos son los ríos que fluyen. Dice la palabra que cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, conforme a la palabra, conforme a la Escritura, no como nos imaginamos. ¿Qué es creer en el Señor Jesús conforme marca la Escritura? Es creer que todos nosotros, como seres humanos, somos hombres caídos, hombres perdidos, hombres que necesitamos un Salvador. Necesitamos un Redentor, necesitamos que alguien venga a pagar nuestra deuda que tenemos acumulada contra el Dios Todopoderoso por haber quebrantado sus mandamientos. Y al día de hoy, cuando la persona quebranta los mandamientos, el hombre no puede tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado los separa. Hay una gran división entre el pecado y Dios. No puede haber comunión. Eso es creer en eso, que yo no puedo relacionarme con Dios de una manera justa, recta y santa con Él si mi vida no ha sido restaurada, si mi vida no ha sido perdonada. Eso es creer y decir: entonces necesito un Salvador. Todos nosotros merecemos una condenación eterna. Todos, porque no hay justo ni aun alguno. Pero por la gracia de Dios, por la invitación que el Señor Jesús hace,
Y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquellos que han ido al Señor Jesús y han bebido, yo te puedo decir, y han creído conforme a la Escritura, yo te puedo decir con mucha claridad, y tengo testimonio en esta iglesia y en otras iglesias, que realmente de su interior corren ríos de agua viva. ¿Cómo te puedes dar cuenta, hermano, cuando corren ríos de agua viva en un hermano, en una hermana? Cuando te acercas con él, cuando platicas con él y su vida te bendice y la palabra que te da te aconseja. Y dices, es que eso es lo que yo necesitaba. Esos son los ríos que fluyen porque está el Espíritu morando en la vida de la persona. Por eso dice la palabra que cuando estemos reunidos, que entonemos salmos, himnos espirituales, esos son los ríos que fluyen. Pero la pregunta es, ¿por qué algunas personas no disfrutan de esos ríos? A pesar de que puedan asistir a una iglesia, a pesar de que puedan tener mucho conocimiento, a pesar de que puedan tener algunos años de conocimiento de la ciudad, pero no fluyen esos ríos de agua viva en su vida. Viven en una situación todavía pecaminosa. Yo no digo que el cristiano no peca. Algún día quizás se va a deslizar, algún día quizás se va a separar de la gracia, algún día por su negligencia, por el afán a las muchas cosas de este mundo, puede ser que se despegue de la vid y deja de dar ese fruto y cae. Pero dice la palabra, Juan, una de sus cartas, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Jesucristo, el justo. Ahí está el Salvador, ahí está el que nos justifica. Pero dice la palabra también en Juan, que el que practica el pecado, ¿qué es? Del diablo. ¿Por qué? ¿Qué es una práctica? Un ejemplo, vemos a una persona que dice, estoy yendo a la iglesia y ya dejé la borrachera. Oh, qué bueno, alabamos a Dios por eso. Pero aquel hermano resulta que a los 2 meses, otra vez dice, hermano, ¿qué cree que caí en la borrachera? Bueno, lo instruye uno y le dice, hermano, apóyate en la palabra de Dios. Confía en el Señor y camina, ve hacia adelante. Pero el hermano a los 4 meses, 5 meses, otra vez, hermano, ¿qué cree? Volví a caer. Y volví a caer. ¿Qué estamos hablando ahí? Una práctica ya en su vida. Entonces, lo que se tiene que decirle a esa persona y aconsejarlo es decir, hermano, creo que ya es una cuestión de salvación en tu corazón y creo que tienes que ir con Dios y ante la palabra y ver si realmente ha sido ese nacimiento nuevo que te habla la palabra de Dios en tu vida. Porque cuando la persona viene a un nacimiento nuevo, dice también la carta de Juan, que ya no peca la persona. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios es puesta en su vida. La persona no peca porque ahora tiene mucho conocimiento. No peca porque ahora ya conoce la palabra. O no peca porque ya es un hombre que predica, o un hombre que está en grupo de jóvenes, en un grupo de... o un servicio de cualquier parte o área de la iglesia. No es que deje de pecar por eso, no. Sino es lo que nos dice y nos enseña la palabra en Tito 2:11, que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a las cosas impías y mundanas de este siglo y nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. No es el hombre, es Dios que pone su simiente en cada uno de aquellos que hemos creído en el Evangelio. Pero cuando la persona lleva una vida de práctica, y puse el ejemplo de la persona que es borracha, pero ponle el pecado que quizá tú practicas, y que es una práctica continua, una práctica continua, una práctica continua. Hermano, la semana pasada que nos compartían el mensaje, no sé si fue la semana pasada o antepasada, donde el Señor Jesús le dice a aquellos que los está escuchando, va a decir, a donde yo voy, ustedes no podrán ir. ¿Fue la semana pasada, hermano? Hermano, eso a mí me dio escalofrío de verdad. O sea, cómo el Señor Jesús les está diciendo a ese grupo de personas, a donde yo voy,
ustedes no van a poder ir. Qué diferente cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, me voy a preparar morada para vosotros, porque de donde yo estoy, quiero que ustedes estén conmigo. ¡Qué maravilloso! Pero qué impresionante y qué tristeza y qué dolor. Y a mí me daba escalofrío ver cómo esos hombres, el Señor Jesús les estaba diciendo, tú no vas a poder ir a la vida eterna. Tú no vas a estar ahí delante de mí, vamos a contemplar y vamos a adorar al Padre. No vas a poder estar ahí. ¡Wow! Qué impresionante. Yo no sé si a usted no le dio temor al estar escuchando la enseñanza de la semana pasada. El sentarme y analizarme y decir, Señor, yo estoy en ese camino real y verdadero. ¿Cómo se puede uno dar cuenta si estás en el camino real y verdadero? Cuando estás amando al Señor Jesús. Cuando estás caminando en su voluntad. Cuando has creído en el Señor Jesús y Él te ha salvado, Él te ha justificado, te ha perdonado. Pero si usted al día de hoy no ha creído en el Señor Jesús, y entendamos que es creer en el Señor Jesús conforme a la Escritura. Algo podemos resumir rápidamente, ¿qué es creer en el Señor Jesús conforme a la Escritura? Lo que el Señor Jesús vino y dice que cuando empezó su ministerio, ¿qué dijo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y creer es arrepentirse de la vida que hemos estado llevando. Y creer en el Señor Jesús. Creer que en Él hay un nuevo comienzo. Él te ofrece un nuevo comienzo. Él al día de hoy, esa invitación te la hace a ti. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Beba. ¿Quieres que fluyan esos ríos en tu vida? ¿Cómo fluyen esos ríos en la vida de una persona que ha creído en el Señor Jesús? Mira, dice la palabra que tanto al justo como al injusto le acontece lo mismo. Todos podemos tener dificultades, pero el que tiene dificultades y no tiene a Cristo, y no tiene el Espíritu de Dios y no corren esos ríos en su vida, se angustia, se preocupa y va a tomar decisiones atrabancadas. Pero el que tiene a Cristo, el que tiene al Espíritu de Dios, el que ha sido redimido, el que ha creído en el Señor Jesús, y el Señor Jesús lo conduce por ese camino real y verdadero que produce vida eterna, podrán venir los mismos problemas, podrán venir las mismas circunstancias, pero el cristiano, el Hijo de Dios, sabe que tiene una esperanza, sabe que no está solo, sabe que tiene quien lo va a ayudar, sabe que tiene alguien quien entiende su necesidad y sabe que aquel que tiene y que conoce no lo va a dejar solo, porque Él prometió estar con él todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió. Pero a veces, aún siendo cristiano, ¿cuánto desconfiamos de Dios en los momentos difíciles? E ignoramos esa parte de la Escritura que acabamos de citar, que el Espíritu va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tienes un problema, ahí está el Espíritu a tu lado. Estás gozoso, ahí está el Espíritu a tu lado. No sabes qué decisión tomar, ahí está el Espíritu, pregúntale y seguramente te va a llevar a la palabra. ¿Quién quiere tener un nuevo comienzo? ¿Quién? ¿Usted no ha creído en el Evangelio? ¿Ha sido una persona que solamente viene, escucha y sale y ya no pasa nada? Y ya tiene usted como que una idea de decir, bueno, si las cosas van mal en mi casa, si las cosas van mal con mis hijos, si las cosas van mal con mi matrimonio, pues vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, ahí nos van a ayudar. Lo que necesita usted es tener un comienzo nuevo. Y ahí está Jesús. ¿Tiene usted sed? Venga a Él y beba. Él
no tan solo ha hecho esa invitación, también Él ya le ha hecho la invitación que Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Él quiere alimentarlo. Él sabe lo que usted está pasando. Él sabe. Y Él quiere ayudarlo. Él quiere saciar esa sed. La pregunta es, ¿va usted a venir a Él? ¿O va usted a seguir con sus pensamientos, con sus ideas, con sus creencias? Es que a mí me dijeron, es que a mí me enseñaron, es que yo creo, es que yo pienso que debe de ser así. Mira, el yo creo y yo pienso no funciona en la vida cristiana. ¿Sabes qué funciona? Creerle a Dios como dice la Escritura. ¿Quieres que fluyan esos ríos en tu vida? Cree en el Señor Jesús. Cree. Sométete a sus mandamientos, a su autoridad. Reconoce que Él es el Señor. Reconoce que Él es el que te ha guardado. Reconoce que Él es el que te ha cuidado. Él te ha sustentado. Él te ha guiado en este tiempo. Si al día de hoy estás aquí presente, no es por tu buena salud. Es porque Dios hasta hoy te ha guardado. Porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a entonar algunos cantos. Yo quisiera hacer una invitación, repetir solamente la invitación que el Señor Jesús hizo. Dice la Escritura en estos mismos versículos, o vemos a través de la palabra del ministerio del Señor Jesús, que siempre ha habido dos personas, siempre. Las que creen en el Señor y las que dicen, no le doy crédito a las palabras del Señor Jesús. Sigo haciendo lo que yo considero que está mejor. Dice el versículo 40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Algunos creían, es un profeta. Algunos decían, parece que sí es, pero algunos decían, este es el Cristo. Este es el enviado, este es el Mesías. El Señor Jesús al día de hoy te hace esa misma invitación. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No tan solo promete el Señor Jesús saciar esa sed que tienes, sino que Él promete que de tu interior van a correr ríos de agua viva. Ríos de agua viva. En lo que entonamos los cantos, yo quiero hacer esa invitación. Creo que hasta el día de hoy esa invitación sigue vigente. Porque el Señor Jesús no tan solo dio esa invitación para aquella época, no, sino también para la nuestra, y la que venga y la que venga. Si alguno tiene sed, dice Cristo Jesús, venga a mí y beba.
Si usted tiene sed de Dios, si usted se siente que está sedienta, se ha dado cuenta que no ha creído en el Señor Jesús como Él lo establece en la Escritura, hoy yo le invito a que venga usted a Cristo Jesús. Él es el único que lo puede saciar. Si hay alguno que tiene sed, yo le invito a que se ponga de pie y le pida a Dios, le pida a Cristo Jesús, el que prometió, que lo sacie. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo, del Dios de mi salvación. Siervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, escudo y mi salvación. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Señor. Solo tú eres nuestro deseo, eres mi roca, mi escudo y mi salvación. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Jesús, te amo. Amén. Señor, te adoro. Mi luz, mi guía y mi fuerza, mi salvación, salvación. Necesito, mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Jesús, te amo. Señor, te adoro. Mi luz, mi guía y mi fuerza, mi salvación, salvación. Y te necesito. Vacía sin ti
está. Llenas con tu poder todo mi ser y te necesito. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Mano fuerte de Egipto le sacó, les puso en libertad. Con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en el desierto les cuidó. Mano fuerte, Egipto les sacó, les puso en libertad. Con paciencia y con su eterno amor, cada día en ese mundo les cuidó. Así también conmigo es el Señor. A mí también me liberó. Gracias, Señor. Gracias. Mano fuerte de Egipto me sacó, les puso en libertad. Paciencia, con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en este mundo me cuido. Y me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro voy a estar. Gracias, Señor. Y me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro voy a estar. Así es, Señor. Porque en ti estamos seguros. Padre, hoy en medio de nosotros, aquellas personas que no han creído en ti y tienen sed, hoy sácialas, Señor. Sácialas. Que puedan disfrutar la dicha, la alegría de que esos ríos fluyan en su interior, Señor.
Padre, gracias por tu palabra, gracias por cada persona que escucha tu palabra. Sea tu Espíritu el que nos guíe ese camino, esa verdad, esa vida. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.